Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en Q. Buenas informaciones. El Banco Central de la República Dominicana informó que entre enero y julio de este 2024, las remesas recibidas alcanzaron 160 millones de dólares, aumentando 250.9 millones de dólares. 4.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Particularmente en el mes de julio se recibieron 921.9 millones de dólares por este concepto, un incremento de 3.7 respecto al julio del 2023, según informó la entidad bancaria. También destacó que estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto múltiple sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país. Bueno, miren, señores, tú sabes que recuerdo de cuando la pandemia, después de la pandemia, que hubo un envío considerado en ese momento extraordinario de remesas de los dominicanos en Estados Unidos en el año pospandémico, debido justamente a los incentivos que dio el gobierno norteamericano, igual que aquí, con los planes sociales. Hubo mucha gente que mandó más dinero con los incentivos que dio allá en Estados Unidos el gobierno. Muchas mujeres vinieron a arreglarse los senos y a ponerse más buena moza, otros vinieron a trabajos odontológicos. Bueno, el asunto fue que buena parte del dinero que dieron allá de incentivo vino a parar a la República Dominicana. Sí. Y ahí se alcanzó la cifra de unos 10.000 millones de dólares por primera vez. Y empezaron las voces que eso era nada más ese año, que era por tales razones. El asunto es que nosotros decíamos, señores, si vemos el histórico de envío, todos los años ha ido aumentando el envío de remesas a la República Dominicana, que en algún momento habrá que prepararse porque hay un elemento que no se ha tomado en cuenta, y esto no lo tenía en el programa para hoy, pero ya que tocaste el tema de la remesa del Banco Central, muy bien, están aumentando, este año lleva proyección de superar el año pasado, pero llegará un momento en que no habrá tanto arraigo en la República Dominicana para los dominicanos residentes en Estados Unidos, lo que se llama la tercera generación. Sí. Ya comenzando desde la segunda generación, cuando ya los viejos aquí han desaparecido, ya los que se quedaron allá, hicieron su vida. Es como cuando usted se desarraiga de su pueblo natal, que cuando se va quedando sin nadie en su pueblo, ya usted no tiene ningún incentivo para volver porque no conoce a nadie. Entonces, en algún momento vamos a tener que buscar la forma de que eso que recibimos por remesa lo recibamos por exportación. Porque no estoy hablando de mañana, del año que viene, no. Pero hay que irse preparando. Estamos hablando a futuro. Sí. Y como nosotros no somos muy dados a planificar, creemos que todo el tiempo va a seguir llegando esa cantidad de remesas. Pero bueno, miren, yo quería tratar el tema de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que este fin de semana se coló en medio de Marilady, los Juegos Olímpicos y todo eso. Y solo algunos le prestamos atención a esta sentencia evacuada por la Suprema Corte de Justicia que favoreció a Víctor Díaz Rúa y también la que favorece al señor Ángel Rondón. En el caso de Rondón, la Suprema consideró que no se configura el soborno al no determinarse a quién o a quienes el imputado le ofreció u otorgó dinero. En consecuencia, dictó la absolución, el cese de las medidas de coerción y la devolución de los bienes decomisados. En el caso de Víctor Díaz Rúa, los jueces de la Suprema Corte dictaron una sentencia absolutoria ordenando el cese de toda medida de coerción, la devolución de los bienes decomisados, y aquí viene la interpretación, o sea, la interpretación no, lo que plantea la Suprema Corte de Justicia. Vi unas declaraciones del doctor Francisco Álvarez para sus amigos Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana,
donde decía que se estaba creando una especie de impunidad y que la Suprema no debía utilizar el término de que no existió el delito, porque sí existió, lo que digo yo, existió, pero no se probó, que es lo que vale en justicia. ¿Qué dice la Suprema? Primero le enmienda la plana al primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Y también le enmienda la plana a la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En esas dos instancias, o sea, en primer grado y en segundo grado, se produjo una sentencia condenatoria para ambos, ¿verdad? Pero resulta que la Suprema Corte le dice a ese tribunal colegiado, ¿cómo ustedes pueden haber condenado a alguien por un delito que no está contemplado en el expediente que sometió el Ministerio Público? O sea, ese es en el primer grado, donde se acepta como bueno y válido el término genérico de que hubo ofrecimiento, hubo entrega, hubo promesas de sobornos. Y con esos términos, lo que uno interpreta es que el Ministerio Público no quiso llegar más allá de lograr la condena de estos dos imputados en el caso de Brecht. Y por eso utilizó el que hubo ofrecimiento, el que se dio y el que se prometió. Porque si dice algo más específico, justamente cae dentro del terreno de lo que señala la Suprema Corte de Justicia. No se puede partir de que se prometió, de que se dio, de que se ofertó soborno, si usted no me dice a quién le ofrecieron, a quién le prometieron o a quién le dieron ese soborno. Entonces, en base a lo que es genérico, la primera sala, en primer grado, condena a Víctor Díaz Rúa y condena a Ángel Rondón. La sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo también los condena, pero va más lejos todavía en términos de la mala aplicación de derecho. Y esto no es una defensa de Víctor Díaz Rúa, estoy hablando de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que le dice a esa tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que fueron tan lejos que condenaron a estos dos por lo que se puede interpretar como una investigación de la propia Corte de Apelación. Entonces surge la condena, ratifica la condena de primer grado y surge bajo la premisa de que el delito se cometió en base a lo que ellos investigaron en la motivación de la sentencia de la Corte de Apelación. ¿Qué dice la Suprema? Usted no puede condenar a alguien bajo un supuesto cuando no hay pruebas, que era lo que nosotros hemos dicho aquí muchísimas veces. Si usted me acusa de soborno a mí, de que yo soborné, usted tiene que tener el sobornado. Y recordemos un elemento del caso de Brecht, que República Dominicana es el único país que estaba involucrado y donde estaba la sede de los pagos de los dineros de Odebrecht, que se pagó en Venezuela, se pagó en Colombia, se pagó en Perú, que no tiene un condenado por ese caso. Uno solo. Los únicos que estaban condenados eran estos dos por el caso de Odebrecht. Ángel Rondón por soborno, Víctor Díaz Rúa también por lavado de activos. Pero resulta que en el expediente todo lo que se puso como parte de la adquisición de bienes por lavado de activos, esos bienes fueron adquiridos antes de la fecha de el supuesto soborno o el lavado de activos proveniente de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento ilícito proveniente de lavado de activos.
Entonces, ¿cómo usted me pone en el expediente que esta casa es producto de ese lavado de activos, de ese enriquecimiento ilícito, si yo hace 25 años que la compré y todavía no estaba en el negocio? Todo eso está en la sentencia. Sáquense un tiempecito, sobre todo los miembros de los medios de comunicación, que les gusta hablar mucho. Sáquense un tiempecito y lean la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, para que entiendan por qué. Que a mí me extraña lo de doña Milagros Ortiz Bosch, la directora de ética, que yo tengo aquí, mírelo ahí, Benito. Tengo aquí el tema de la ética para el programa de hoy. Doña Milagros cuestionando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Cuando ella, como directora de la Comisión de Ética, ha calificado como errores subsanables muchas de las denuncias que se han hecho con relación a corrupción en algunas instituciones del Estado. Pero son errores subsanables. En este caso, para no disgregar el comentario. Porque yo quería, antes de que usted continúe, quiero preguntarle sobre el dinero que se devolvió por soborno, que entonces digo, va a haber que devolvérselo. Porque No, primero no se devolvió ningún dinero, sino que Odebrecht pagó, creo que todavía debe algo, pagó lo que establece la ley cuando confesó que había entregado 92 millones de dólares para sobornos, o sea, de comisión o sobornos, como usted quiso, y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, con el Procurador General de la República, y esos recursos son los que se invierten en las parras. Pero de eso que aportó Odebrecht, que dio Odebrecht, que es el doble de lo que usted establece como que dio soborno, y el caso Lavajato, que, o sea, Odebrecht hizo lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos le puso una multa y le dijo, usted puede seguir trabajando aquí. Y Odebrecht está haciendo la ampliación del aeropuerto de Miami y otros aeropuertos en Estados Unidos. Aquí, como somos gente tan seria, dijimos, no, Odebrecht no puede volver a trabajar aquí y hay que sacarlos, pero lógicamente por los intereses que había. Pues resulta que con esta sentencia se pone de manifiesto, entre líneas, que los que fueron excluidos, una parte de los que fueron excluidos, porque evidentemente también tuvo su matiz político este caso de Odebrecht, y otro de esos excluidos, en principio no se habló de un archivo definitivo del expediente, sino un archivo temporal. Recordemos que ahí estaba el proceso del PLD a lo interno, la separación de Leonel Fernández, también en el año 2019, y la necesidad de que algunos de los imputados, en el caso de Odebrecht, que se mencionaron, como Temístocles Montaz, Julio César Valentín, del PLD y otros del Partido Revolucionario Moderno, apoyaran las aspiraciones del presidente Danilo Medina. Esa era la parte política, y la parte política que involucraba al PRM, con Andrés Bautista, Chu Vázquez y todos los que se mencionaron. El asunto finalmente, amigos televidentes y Benito, es que la Suprema desnudó. Dijo, miren, lo que ustedes han traído aquí, no esta sentencia, porque la Suprema lo que ha dicho es, esta sentencia no tiene razón de ser, porque nada de lo que establece es parte de la acusación original presentada por el Ministerio Público, que quiso incluir nuevos elementos en el proceso posterior a la audiencia de la valoración de las pruebas. No es como se dice, que la justicia, la Suprema, porque es presidida por el doctor, Dios mío, se me escapa el nombre del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso se llama, por no anotar. Le digo en un momentito. Luis. Porque Benito no me ayuda aquí. Porque Sí, no sabe. buscar. A buscar en Google. Por ese es el problema Claro. de esta generación, que la memoria a mí me puede fallar, pero Luis Henry Molina. Luis Henry Molina. Ay, Luis Henry Molina. Sí, yo dije Luis, pero me quedé ahí. Luis Henry dije Molina. Luis, Se pero pareció no, a mi amigo me quedé ahí Tito mismo.
cuando se iba a juramentar como dominicano. ¿Usted conoce los 3 padres de la patria? Claro. Juan, dice director de Inmigración. Juan Pablo Duarte, dice claro, Juan Pablo Duarte. Luis Henry Molina. Luis. Lo que se ha querido interpretar como si la Suprema Corte fuera la que está apoyando la corrupción, cuando lo que se hizo mal desde el principio fue el expediente. Y en ese expediente estaba Camacho, estaban parte de los que están hoy en la Procuraduría General de la República bajo la dirección de el procurador Jean Alain Rodríguez. Y ese Jean Alain Rodríguez se paró e hizo un glosario con gráfica y todo de cómo se había manejado el caso. Y Wilson Camacho decía, este caso está blindado, no hay forma. Se excluyó por parte de la dirección del Ministerio Público a los que interesaba sacar, otros salieron descargados, como fue el caso de Chu Vázquez y de el doctor Andrés Bautista, pero los otros le guardaron el expediente, si no me apoyan te incluyo de nuevo. Lo que ha puesto de manifiesto no es la dependencia o la corrupción, la promiscuidad de la justicia dominicana, no. Porque ¿qué usted prefiere? ¿Una justicia mal aplicada porque hay que condenar a alguien, porque mediáticamente ya están condenados, porque el Ministerio Público dice que es culpable, porque la vocinglería popular dice que son culpables? ¿O una justicia independiente que le diga a esos que han actuado de esa manera, ustedes no han hecho el trabajo? Nadie está diciendo que son inocentes. Probablemente cometieron los hechos, pero en el sistema nuestro hay que probarlo. Y no es un asunto de que Ángel Rondón es un angelito, que Víctor Díaz Rúa es un muchachito, que no han cometido nada. No. Lo más probable es que lo hayan cometido, pero hay que probárselo. Y el Ministerio Público hizo todo lo que pudo para no probarlo. Sobre todo. Nos vamos a una pausa breve y regresamos en el próximo segmento. Sí, breve. Sí.